Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. 1:30 de la tarde. Vamos a hablar a continuación en el espacio Más Sostenibles de los árboles como ejemplo de economía circular. Seguramente la propuesta les va a sorprender, pero bueno, nosotros tenemos a una experta en educación ambiental que es Enar Roldán, directora de Dedos Naturaleza, con la que vamos a conversar sobre curiosidades de los árboles. Enar Roldán, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo Bienvenida. estáis? Bien, bien. Encantada de poder hablar contigo y sobre todo de este tema, ¿no? Que así a priori, pues resulta un poco particular. Árboles como economía circular. Sí, yo creo que es algo fascinante. Siempre que tienes que dar una conferencia sobre economía circular, pues suena un poco como lo típico, ¿no? Tienes que hacer, no tienes que hacer, qué mal lo haces. Pero yo creo que no hay nada mejor que tomar como referencia la naturaleza y Ujú. sobre todo a los árboles. Desde luego. Además es que, bueno, estos árboles son un ejemplo, ¿no? De cómo en un entorno, bueno, pues hacen esa, digamos, establecimiento, ¿no? De asumir una serie de elementos que tienen a su alrededor, reconvertirlos, que es algo, bueno, en cierto modo en lo que está basado esa economía circular. Sí, yo creo que habría que hacer el día del San Árbol, ¿no? San árbol. Primero porque el árbol es un ser magnífico y yo creo que en ese contexto de economía circular son capaces de alimentarse a sí mismo con las hojas que se les caen o capaces de transformar la energía del sol en materia, ¿no? En Ujú. madera. Bueno, empecemos, si te parece, Enar, con el tema de los árboles, como el resto de plantas, pues realizan la fotosíntesis, ¿no? Y esto tiene beneficios para ellas y para todos. Exactamente, porque lo que hacen los árboles, por eso es el tema de la reforestación, lo primero que hacen es captar CO2, romper la molécula de CO2 y darnos el oxígeno que necesitamos, por un lado, y quedarse con el carbono Ujú, para hacer esa madera, ese sostén para el árbol, que al final también nosotros podemos reutilizar, ujú, ¿no? En construcciones, en calor, etcétera, etcétera. ujú. O sea que es fascinante, alguien que es capaz de transformar la energía universal, la energía del universo, en materia y además librarnos del CO2, ¿no? Ujú. Como gas de efecto invernadero. Y además darnos al resto de habitantes del planeta ese oxígeno, que también es importante para nosotros mismos y para el resto de animales y plantas. Exactamente, ¿no? Y bueno, que también es importante saber que, bueno, ya lo hablaremos en otra ocasión si os interesa, ¿no? Ujú, Ese oxígeno que nos dan las plantas, en este caso los árboles, eh, es el gas que nos da la vida y nos la quita, ujú, ¿vale? Nos la quita por la oxidación celular que produce. ujú. O sea, que es un gas de amor-odio. Ya. Bueno, además de esto, nos ofrecen frutos. Nos ofrecen muchísimas cosas. Nos ofrecen, como digo, madera, nos ofrecen oxígeno, pero también nos ofrecen esas maravillosas frutas, ¿no? Esas avellanas, esas nueces, esas castañas, ¿no? Ujú, Y no solo nos lo ofrecen a nosotros, sino que también son alimento para un montón de seres vivos, ¿no? ujú, O sea que es fascinante, una vez más, el árbol. ujú. Más allá incluso de la alimentación, que sería lo primero que pensaríamos, ¿no? Pues eso, las castañas, podemos estar aquí unos cuantos minutos hablando de productos que nos dan los árboles, ¿no? Pero también por otro lado, en sus hojas encontramos elementos que puedan ser antibióticos, medicinales. Sí, dicen que una de las mejores siestas que puedes echarte es si te echas la siesta debajo de un tilo. Ujú, Y no solamente por el gustito que te da dormir la siesta debajo de un tilo, sino porque las hojas emiten unas sustancias que son unas sustancias químicas y que pueden ser, como tú has dicho, pueden ser medicinales, antibióticas, incluso para su propia comunicación con otros árboles, de que ajá. pueden protegerse de enfermedades, de que se la coman los herbívoros, pueden Ujú, crear sustancias tóxicas para esos herbívoros.
o para esas orugas, por ejemplo, ¿no? Ujú. Es algo fascinante. Lo que sacamos en claro es que los árboles forman parte de, digamos, un ecosistema y pues nutren a otros animales, además de ofrecerles oxígeno, son sostén y también son la casa de muchos de ellos. Pues sí, yo creo que es alucinante cuando piensas en los nidos de los pájaros, en los hongos, en los líquenes, en los musgos, en las jinetas, en los búhos, es decir, cuántos seres vivos pasan su vida ligado a los árboles, o bien porque no se puedan mover como los líquenes, o porque son sus posaderos, sus ramas de anclaje de esos nidos maravillosos, sus zonas de caza, algo increíble una vez más, siempre diré una vez más. Yo creo que son los grandes sabios, los grandes maestros, los grandes naturalistas en sí mismos, ¿no? Por Ujú. esa economía circular que hacen. Ujú. Creo que lo hemos comentado antes, también obviamente ellos, bueno, esas hojas que se caen al suelo se descomponen, pero de esas hojas también se nutren el árbol, ¿no? Y las plantas de alrededor. Sí, fíjate qué curioso, ¿no? Es decir, es un árbol, los árboles en sí mismos eh, hacen ese círculo energético, es decir, ellos cogen la energía, como dijimos antes, del universo, la transforman en madera y en hojas, tiran al suelo, aunque sean hojas perennes o hojas caducas, porque al final las hojas siempre van a ser desechadas a corto o a largo plazo, y eso se va a descomponer y no solamente va a nutrir, va a dar las sales minerales otra vez a los mismos árboles, sino que también van a ser el alimento pues, de los hongos, por ejemplo, Ujú, que son tan necesarios para el bosque. ujú. O sea que es ejemplo, ¿no? de alimenta y es alimento. Ujú. Bueno, muchos escritores, naturalistas, apasionados de la naturaleza han hablado de los árboles con frases con las que queremos cerrar, digamos, esta conversación. Cuéntanos. Pues sí, me gustaría dar dos abrazos, dos recuerdos. Primero al gran personaje, a la gran persona emboscada que es Joaquín Araujo. En el libro de Los árboles nos enseñan a ver al bosque, que os recomiendo fervientemente, hay una frase que define al árbol como agua erguida en busca de luz. Ujú. Y no hay nada más cierto, ¿no? O sea, Desde luego. imaginaros el agua de los árboles que lo que están haciendo es crecer y luchando por conseguir esa luz que les permite, que les permite tirar para arriba y desarrollarse, ¿no? Ujú. Eso por un lado, ¿no? Luego, antes de hablar de la última, que para mí me gustaría explicarlo un poquito, hablando un poquito de lo que me contabas de las semillas, ¿no? O sea, fijaros cuando nos comemos una castaña, nos comemos una bellota, nos comemos una nuez, nos estamos comiendo un árbol. O Ujú. sea, esa nuez tiene en potencia en sí misma el crecimiento y el darle vida a un árbol con toda su genética, ¿no? Ujú. Entonces, cuando comamos esas semillas, esas avellanas, es como que nos estamos comiendo esos árboles, ¿no? Nos están nutriendo una vez más. Ujú. Y ahora quería dejaros con ese otro escritor que es Fernando Pessoa, que me maravilló con una frase impresionante y que me gustaría que reflexionarais, porque es una frase de reflexión, que dice así: el verde de sus hojas es parte del rojo de mi sangre. Ujú. Fijaros cuánto de cierto una vez más. El Desde verde luego. de sus hojas formará parte de mi sangre, Ujú. en ese oxígeno, en esa nutrición que da el árbol, ¿no? Ujú. Pero darle vueltas porque yo creo que es una bonita frase para ponerse en casa, ¿no? Y así cada vez que la leamos recordar a los grandes árboles. Sí, sí, sobre todo darnos cuenta, ¿no? De la importancia que tienen los árboles en nuestra vida. En nuestra vida nos referimos a todos, a todos los humanos Sí, sí. y a todo lo que forma, ¿no? Los ecosistemas. Pues Enar Roldán, recordamos, directora de Dedos Naturaleza y especialista en educación medioambiental. Muchas gracias por acompañarnos y nada, estamos en contacto para hablar en próximas semanas de otros temas relacionados con naturaleza y medio ambiente. Muchísimas gracias y os lo digo con todo el corazón. Si puedes, planta un árbol. Desde luego. Y yo creo que así ayudaremos a la naturaleza a que siga viva.
Muy bien. Hasta la próxima, Enar. Hasta luego. Hasta luego.